es que cuando tenés poca plata, o cuando tenés la plata justa, los founders se tienen que poner, digamos, lo que se llama más resourceful. Necesitan poder tener, digamos, más herramientas para hacer más con menos. Siempre el hambre es una gran aliada. Si tienes empresas en América Latina, hay que tener cuidado por donde usted camina. Si tienes un problema, que tenés tu guía. Universos, unicornio, carrera a la cima. Con Cristóbal Perdomo y Lucas Lopatín, vas a aprender qué necesitas para poder invertir. Si un negocio en la tambo quieres subir, vas a saber qué hacer para poder sobresalir. Bienvenidos al primer episodio de Indie vs Unicornio. Acá estamos con Cristóbal y Lucas, quien les habla. La idea es que vamos a hablar de todo lo que concierne al mundo de las startups, desde qué hacemos cuando no tenemos un centavo hasta qué hacemos cuando tenemos el funding de un venture capital. Qué bueno estar acá grabando con vos, Cristóbal, ¿eh? Es un placer. Muchas gracias, un gusto. Igual, para dar un poco de contexto a todos, con Cristóbal prácticamente no nos conocemos, pero ambos tenemos una cierta misión en común, que es que evolucione el ecosistema de emprendedores en Latinoamérica, y ponemos mucho tiempo y esfuerzo para que eso se logre. Así que la idea es que escuchen una charla entre amigos. ¿De qué te gustaría hablar hoy, Cristóbal? Empecemos. ¿Cuál es el tema del día? A ver, creo que lo que a todo el mundo le interesa hoy en día es qué pasa en los mercados, ¿no? Se acabó esta burbuja que veníamos viviendo hace años, se paró la música, y si es así, ¿cómo sigue? ¿No? ¿Se acaba el mundo o realmente hay un después? Se podría decir que se paró la música, o por lo menos vinieron los lentos, donde la mitad de la gente no tiene pareja con quien bailar. Es una buena manera para decirlo. ¿De qué tema te gustaría hablar hoy? ¿Cuál es el tema central del momento? Para mí es qué realidad estamos, ¿no? ¿Qué pasó? Si se acabó el baile, se acabó la burbuja, ¿hay un mundo después de esto? ¿O cómo seguimos, ¿no? ¿Qué es lo que es la realidad en la que estamos parados hoy en día? Mira, a ver, que paró el baile, que de repente la necesidad de tener mucha caja por muchos años se necesita, es verdad. ¿Cuánto de tu punto de vista como un VC, digamos, para dar un poco de contexto, Cristóbal maneja un fondo, ¿qué tamaño tiene el fondo actual? Estamos en el tercer fondo de 100 millones. Entonces, 100 millones. ¿Cómo ves de tu lado lo que está pasando? O sea, ¿qué pasa ustedes mismos como fondo? ¿Qué les cambió? A ver, nosotros somos un poco extraños, ¿no? Y que tratamos de nunca cambiar nuestra estrategia por lo que pasaba en el momento, sino la manera más fácil de ponerlo es, imagínate que tenemos un cuadrante que es donde disparamos, ¿no? Como un avión de caza, ahora que va a ver Top Gun. Y lo que pasó fue que en los últimos 3 años quizás casi todas los objetivos se salieron del cuadrante, ¿no? Mi cuadrante sigue siendo el mismo, nada más la gente estaba bailando en otro lugar, ¿no? Ahora la cosa empieza a volverse a acomodar en mi cuadrante, ¿no? O sea, nosotros hemos sido muy disciplinados siempre en entender que es una empresa que nos puede dar un retorno de venture capital, ¿no? Y es algo bien importante, que hay excelentes empresas, pero que no son para venture capital, ¿no? Porque yo tengo dinero de terceros que tengo que devolver multiplicado por N veces dentro de un portafolio. No es lo mismo que si fuera mi dinero y que con que me dé un retorno de 5x estoy feliz, ¿no? Entonces, eso es bien diferente. Y creo que lo que pasó en los últimos 2 años fue que la gente creyó que el dinero era infinito, en todos sentidos, inversionistas, clientes, fundadores, todos. Y eso hacía creer que esas multiplicaciones, o sea, empleados, ¿no? Con las opciones, y que esas multiplicaciones eran eternas, ¿no? Y la verdad es que, pues nada crece infinito, ¿no? No tenemos árboles que lleguen al sol, ¿no? O sea, todo tiene un límite. Lo que pasa hoy en día es que a nivel fondo nosotros lo que nos pasa es vemos cosas mucho más realistas, ¿no? Mucho más interesantes para nosotros porque vemos un camino a un retorno que antes quizás pues, podría ser muy buenos equipos, buenos negocios y el retorno iba a ser bueno pero no excelente para nosotros, ¿no? Entonces no lo hacíamos. Y creo que habrá algo para mí muy interesante y me gustaría ver qué tú opinas es los fundadores en la última etapa me parece que se dividían muy claramente en los que lo hacían pensando que era un excelente momento para fondearse barato, ¿no? Y que si valían 1,000 o 500 o 200 era irrelevante, y quienes realmente crearon una identidad acerca de valgo 1,000, ¿no? Creo que los segundos, que pensaban que esto era una fiesta que no terminaba y que no pasa nada, me quemo el dinero y en 6 meses regreso, esos van a pasar súper mal, ¿no? Y también eso te da pauta a que en el portafolio yo empresas que veo con problemas hoy
son empresas que tenían problemas hace un año, ¿no? No es que cambió nada, ¿no? Eran empresas con temas hace un año y son más temas hoy. Y las buenas siguen siendo hoy como eran hace un año, ¿no? Creo que eso no ha cambiado la trayectoria, ¿no? Hay founders que de cierta manera ya estaban con la mentalidad lista de decir, necesito ser una compañía que facture, que tenga ingresos, que idealmente mis ingresos sean mayores o como mínimo break-even o perdiendo poca plata versus mis ingresos, o sea, los costos que tengo. Y hay otros que decían, este es un mercado de winner take all, siendo básicamente donde hay un solo ganador, y como hay un solo ganador, tengo que invertir fuertemente para ir y ser el número uno y el único vencedor de mi mercado. Y estos generalmente son los que iban con todo, sin importarle realmente la evaluación, y sin realmente importarle si están generando una compañía que es sustentable. Cuando se acaba un poco la música, creo que ahí es donde se están dando cuenta que cuando no tienen que le ponga la próxima ronda para bancarle esta pérdida de plata constante, se le está complicando un poco la vida. También me parece interesante ver esto. El otro día estaba hablando con un fundador de una compañía que le ha levantado muchísima plata y también decía que una de las grandes razones por las cuales ellos siguieron trayectoria de levantar mucho y mucha plata es por los famosos secondaries. Los secondaries, para explicarlo, es cuando un fundador, cuando tiene diferentes rondas y tiene tantos inversores que quieren entrar, podían vender un pedacito de su parte e ir haciendo, como se llama, un cash out, ir haciendo cash previo a la potencial venta o IPO de la compañía. Descontado que hoy en día en el mercado actual los secondaries se murieron, ¿cierto? O sea, ¿te imaginas a alguien haciendo un secundario en este mercado, Cristóbal? ¿O es imposible? Claro, sí, hoy te cuento de eso, pues sí hay secundarios todavía, ¿no? Bastante diferencia hace un año, pero sí los hay. Interesante, porque ¿en qué casos ves que lo hay todavía? Mira, un gran cambio de cuando empezamos en 2013 ahora es que ahora hay fondos de secundaria de VC que ven Latinoamérica, ¿no? Fondos de secundaria siempre ha habido, desde los 90s, ¿no? Al principio muy enfocados en private equity y en deuda, y en los años 2000 se volvieron más de venture capital en Estados Unidos, ¿no? Y en Latinoamérica habrán empezado a hacer secondaries 2015 por ahí. Esos te siguen llamando, nos llaman una vez a la semana, ¿no? Para preguntarnos cómo viene el portafolio, estamos interesados en vender algo, si tienen algún quote de alguien que quiere comprar. Y ellos tienen muy claro hoy en día que ellos siempre están dispuestos a comprar, ¿no? El tema es el precio. Y ellos te dicen, cualquier empresa que levantó dinero en 2021 o antes, yo estoy dispuesto a comprar, pero por lo menos un 40% de descuento de la última ronda, ¿no? Ese es como mi punto de entrada y a ver si no me bajo más, ¿no? Si alguien levantó en 2022, estoy dispuesto a comprar a par o precio, ¿no? Con lo cual, la mentalidad es, yo lo que veo es que quien levantó antes, levantó infladamente, un valor que no existía, pero quien levantó hoy, levantó castigado, por lo cual, pues no está mal que pague yo el mismo precio, ¿no? En la generalidad, ¿no? Yo creo que lo que se acabó fueron los secundarios de founders, ¿no? Y más secundarios de founders en etapa muy temprana, ¿no? Nosotros hemos visto que secundarios en founders suelen ser muy desincentivizadores para el objetivo final, ¿no? Por lo cual, tienen que ser chiquitos y tarde, ¿no? Si son grandes y temprano, peor de los mundos, ¿no? Pero en esta última fiesta de los últimos años he visto personalmente secondaries multimillonarios de compañías que tenían menos de 3 años de vida. Y seguramente la correlación con los que van mal es casi 1 a 1, ¿no? Porque, a ver, o sea, un gran red flag son estos founders que se vuelven ahora super angels, ¿no? Y dices, a ver, ¿quién está mirando el negocio, no? Es así. Cuando, para dar un poco de contexto de lo que dice Cristóbal, es cuando hay como un medio chiste en Silicon Valley que cuando un fundador se pone a invertir plata en otras startups, es que hizo demasiado secondaries, o sea, se hizo demasiado cash y no le está poniendo foco a su propia compañía. O sea, está poniendo foco a invertir en otras compañías. Y completamente de acuerdo. Para mí eso es como un flag gigante. Una cosa interesante que mencionabas antes, a mí desde Indie, como estamos co-creando compañías, nosotros no lo miramos como retorno de inversión. O sea, nosotros queremos crear compañías
y después los founders, que las compañías sean profitable y ganar con el profit de las compañías. Y si se vende alguna, cuando los founders quieran vender, nos parece espectacular. Y cuando no, básicamente, si una compañía tiene profit de $1 millón por año, nos parece como el mejor caso escenario. ¿Por qué no? Digamos, qué mejor que tener una compañía que es muy profitable. Vos lo que mencionabas es, al tener un fondo, ustedes lo que buscan es un cierto retorno que les sirva a tus inversores, a lo que llaman los LPs, ¿cierto? Los Limited Partners. ¿Cuál es la ecuación que están buscando las diferentes partes? ¿Cómo funciona la matemática por detrás? A ver, es bien poco intuitivo el tema, ¿no? Por un lado, si quieres, el inicio de todo esto es que los portafolios son súper asimétricos, ¿no? Generalmente de 10 compañías, una va a ser espectacular, 2 más o menos y 7 cero, ¿no? Ese es a grandes rasgos comunes, ¿no? Entonces, de esa base, cuando alguien invierte en mí, y esto sobre todo lo ves con los LPs americanos, ¿no? Los que tienen mucho más años y gimnasia y foco, ¿no? Ellos te dicen, para mí un fondo bueno es el que me regresa 3 o más, ¿no? Si él me está regresando 3 o más, yo voy a invertir indefinidamente en esos fondos. Para mí es un excelente retorno, ¿no? Quien regresa menos de 3, pues habría que ver específicamente cuál fue el vintage, o sea, de qué año es el fondo, el sector, la geografía, y quizás puedo hacer un ajuste de ese 3X, ¿no? Quien regresa más de 3X, le voy a dar cada vez más dinero, ¿no? Porque es excepcional, ¿no? Y para darte una idea, el otro día veía la estadística, en Estados Unidos se levantaron más de 2,000 fondos de más de $1 billón en los últimos 5 años, ¿no? Que es un número estratosférico, ¿no? ¿Cuántos de esos, número, no porcentaje, crees que han regresado más de 1.5x? Te diría, pensando porcentualmente, seguramente menos del... Básicamente, que haya sido un buen retorno para los inversores, te diría que seguramente el 15-20%. Es lo que asumiría. 23. Pero... Fondos. 23. 23 de más de 1.5x ¿en cuánto tiempo? El vintage es 2010 a 2020. O sea, 10 años. ¿Y por qué crees que hay tantos LPs que siguen invirtiendo tanto? O sea, ¿por qué está tan de moda si un porcentaje tan chico sigue dando un retorno? A ver, hay una parte macro que pues, es ajena a nosotros, que es el tema de las tasas de interés, ¿no? Si tú tienes el dinero en el Banco de Estados Unidos, te paga una tasa de 0.25% anual, ¿no? O inclusive negativa si ves inflación, ¿no? Entonces, a ver, entre tener ese dinero ahí parado, a meterle dinero a la lotería y quizás pagas, te regresa 15% en 5 años, pues una parte la puedes tirar ahí, ¿no? Entonces, tenías como que muchos de esos fondos que vivían en money markets, que dijeron, oye, pues no está mal este retorno, ¿no? Y si miras tú a Tiger, era un poco su idea, ¿no? La idea de Tiger era crear una colocación de capital perpetua que era mejor que la tasa de interés del banco, ¿no? Con lo cual, al final, teniendo tantos fondos tan seguidos, tu retorno no era como un fondo de 10 años, sino que era un fondo que constantemente está dando arriba del 12%, ¿no? Que es un muy buen retorno, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte macro, pues hoy en día desapareció, ¿no? Sigue habiendo, si quieres, como pequeño sostén, que el asset class de venture capital sigue siendo bastante nuevo y poco cubierto, ¿no? O sea, todavía inversionistas no profesionales, o sea, familias, individuos, algo de banca privada, no tienen una distribución en venture capital. Entonces, venture capital, pues creo que debe estar en cualquier portafolio con una parte pequeña, ¿no? Pero esa parte pequeña ya ni siquiera existe. Entonces todavía tienes como que ese rezago de la gente que no lo está haciendo por un tema de retornos, sino está haciendo por un tema de diversificación y por tener un asset class distinto, ¿no? Porque lo que sí tiene venture capital, que creo que es bien interesante, es el único asset class que no tiene correlación con el mercado por el tiempo, ¿no? O sea, tú inviertes hoy y en 10 años verás, ¿no? Con lo cual, devaluaciones, inflación, crisis en el mercado, pues tiene poca correlación con lo que yo voy a ver dentro de 10 años, ¿no? Otra cosa me podrá afectar, pero no el tema de... En realidad, de cierta manera, es interesante que, no sé si la estadística es full sobre esto, pero se dice que las mejores compañías se crearon en los años donde el mercado fue una mierda. O sea, siempre que hubo, digamos, que la economía estuvo mal, estuvo caída, digamos, si querés tomarlo un Uber, Airbnb después de la crisis del 2008, o llamarlo un Facebook después de la crisis de los .com.
Entonces, las grandes compañías se crearon justo después de crisis, por lo normal. Sí, no entiendo bien cuál sea la razón, ¿no? O sea, una puede ser que hay mucho más talento en el mercado, ¿no? Yo te digo mi teoría sobre esta, y la teoría me va mucho a lo que para mí es una compañía indie, o por lo menos la mentalidad detrás de eso, es que cuando tenés poca plata, o cuando tenés la plata justa, que es lo que pasa siempre en épocas, digamos, más complicadas como la que estamos viviendo ahora, los founders se tienen que poner, digamos, lo que se llama más resourceful. Necesitan poder tener, digamos, más herramientas para hacer más con menos. Y una compañía que se crea con esta, básicamente, economía de guerra o con esta manera de hacer mucho más con menos, pone dentro de la cultura de la compañía la necesidad de ser vivos, de entender, digamos, cómo manejarse en épocas difíciles. Entonces, cuando vienen las épocas buenas, ellos están tan acostumbrados a hacer, básicamente, más con menos, que generalmente le terminan ganando a todos los que venían más inflados o más gordos o más lentos. Esa es mi teoría personal, pero veamos qué pasa. No sé si es específico a esos periodos de tiempo, pero creo que en general siempre el hambre es una gran aliada, ¿no? Porque te hace ser mucho más creativo, mucho más eficiente con los recursos, mucho más... A ver, el mejor caso es, y siempre, casi siempre los casos remiten a Mercado Libre y a Marcos Galperín, porque creo que es quien mejor lo ha hecho y con más tiempo, ¿no? O sea, Mercado Libre y de remate eran pares, ¿no? Es más, de remate tenía más plata que Mercado Libre, ¿no? Creo que fue mucho más hábil Mercado Libre en darse cuenta que la fiesta se iba a acabar y que ese dinero de la última ronda tenía que durar para siempre. Mientras que de remate esa última ronda, yo no sé exactamente qué hicieron con dinero, pero lo que sí me acuerdo es, compraron los cabezales Times Square. No sé si ubicas, en Times Square hay dos cabezales que son icónicos, que ha estado ahí Budweiser, Corona, ¿no? Bueno, en una época eran de remate y pagaban $1 millón al mes. Ese es el mito, ¿no? Cuando estaba justo poniendo la burbuja, ¿no? Pasan los años, de remate quiebra, lo acaba absorbiendo Mercado Libre, pésima historia, lo que quieras. Y en cambio Mercado Libre llega al IPO y tenía en el banco todavía 20 millones de aquella ronda, ¿no? Y Mercado Libre pues, es la empresa que tiene la cultura que tiene hoy y ha sido lo que ha sido hoy, ¿no? Ese tema de saber, a ver, y creo que la gran meta de Mercado Libre es haber hecho eso teniendo dinero, ¿no? Porque es muy fácil hacerlo cuando no tienes dinero, no hay mucha opción. Pero cuando tú tomas esa decisión, creo que es admirable, ¿no? Absolutamente. Volviendo a lo que decías antes de, básicamente, de cuál es la economía o los resultados que esperan todos los que interactúan con un VC, ya sean los inversores o la gente para abajo. Estabas hablando de la famosa teoría del 7-2-1, donde 7 quiebran, 2 empatan o retornan poco y 1 es el home run, es el éxito absoluto, el que devuelve el fondo múltiples veces. Sí. Primero, ¿a qué lo lleva esto? Básicamente es, entendiendo esta teoría, ¿qué es lo que le hace decidir a ustedes? O sea, ¿te hace decidir que tenés que buscar siempre la excepción? O sea, ¿o por qué como fondo no puedes decidir, hey, mira, yo quiero hacer un fondo donde el 50% tenga un retorno normal? No quiero que una tenga un retorno ridículo, quiero decir, no quiero que una sea el Google o el Facebook o el Uber de sus fondos. ¿Por qué no implementar e ir hacia quiero que el 50% tenga un retorno respetable? A ver, creo que es una excelente pregunta y un excelente cuestionamiento antes de empezar un fondo. Y esa fue nuestra idea inicial, ¿eh? O sea, arrancamos con esa idea que tú ya ves. Vamos a tener nunca un hit de IPO, pero vamos a tener un montón que van a estar 4 o 5X, ¿no? Todas. Desgraciadamente, la ley de la gravedad, pues no respeta a nadie, ¿no? O sea, es lo que es, ¿no? O sea, los retornos en early stage son así porque yo cuando estoy invirtiendo no hay manera de predecir el futuro y saber cuál es buena, ¿no? No me voy a decir, esta es la buena y le voy a meter toda esta y esta es la mala, entonces le meto poquito. Al final, hoy viendo el primer portafolio que es de 2014, tenemos una que tiene 80% de retorno del portafolio, tenemos otras 3 que tienen el 20% y el resto, pues ojalá recuperemos algo, ¿no? Y tú ves pares de esa época de fondos en Latinoamérica y es el mismo caso, ¿eh? Una empresa tiene 90% de retorno del fondo. Con lo cual, creo que sí es sano pensar así de que todas deben de retornar, porque nunca sabes cuál es cuál, pero en la realidad te vas a dar cuenta que una es la que vas a pegar, y por eso hay esta teoría del follow-on, ¿no? O sea, de que una vez que veo que una es buena,
le meto más capital, ¿no? Es otra cosa que se distorsionó mucho en la última época, porque históricamente tú de ronda en ronda saltabas 2 o 3X, ¿no? Si una ronda era 1, la siguiente era 3, a 4, y así vas, ¿no? En este último mundo extraño, teníamos saltos de ronda a ronda de 15X, ¿no? Totalmente irracionales, ¿no? Claro. Y un poco era la cantidad de dinero que había. Y, a ver, nosotros en el segundo fondo, el primer fondo hicimos muchísimo follow-on, en el segundo fondo hicimos casi nada, ¿no? Y la razón era porque, aun cuando tenés oportunidad de entrar a estas compañías y seguir apoyándolos porque ya estábamos ahí, la realidad es que mi retorno, ya entrar a una versión de 15 veces la original, era muy poco alto, ¿no? O sea, yo cada vez que meto un cheque busco que sea un 20X, sea el cheque original o sea el follow-on, ¿no? Y ya veíamos que cuando tenías en la siguiente ronda, pues quizás un 2, 3, 5X era retador, ¿no? Así que sí se pierde esa disciplina, ¿no? Entiendo perfectamente. Vuelvo a la pregunta original que me parece súper interesante y después te voy a hacer otra que me parece aún más interesante todavía. Yo entiendo perfecto la teoría del 7-2-1 cuando Sí. uno tiene que conseguir un 20X, ¿cierto? Cuando uno lo que espera. Ahora, si vos esperas básicamente el 20X de una, entonces la pregunta es, ¿por qué no esperar de la mitad un retorno, llamarlo de 4X? Sabiendo que la mitad van a morir y que las otras te retornen en promedio 4X. Ahí te cambia bastante la manera de pensar el retorno, ¿cierto? Entonces, lo que me pregunto es, la matemática no funciona en el sentido que es, no importa lo que hagas, Lucas, yo creo que siempre el 70% le va a ir mal, porque así es el mundo y así básicamente los founders fallan en un gran porcentaje. Entonces, es lo que es. O es lo que es cuando buscan startups que quieren hacer un 20X. Creo que tu lógica es perfecta en la otra etapa que no es la mía, ¿no? O sea, tu lógica de todas que van a ser 4X es perfecta para el private equity, donde ya eliminé un montón de riesgo y entiendo que hay un negocio, ¿no? Con lo cual, a ver, la diferencia es, el private equity no se puede equivocar en ninguna, ¿no? O sea, el private equity todas tienen que pegarle. 2 o 3X, pero tienen que pegarle. En la nuestra, al haber tan poca información, es imposible decir esta es de 4X o de 20X. Entonces, siendo que no puedo decir si esta es de 4 o 20X, pues le apuesto mejor a que todas sean de 20X porque seguramente me voy a equivocar en la gran mayoría, ¿no? Entonces, o sea, es bien difícil poder hacer ese análisis de riesgo-retorno en esta etapa, ¿no? O sea, a ver, lo que pasa es que nunca hay un patrón claro, ¿no? O sea, post es claro lo que pasó, pero ante tú ves, a ver, todo el mundo empieza a invertir en los emprendedores, ¿no? Nadie te dice invierte en los malos. Todo el mundo empieza en la misma base, que es invierto en emprendedores excepcionales, ¿no? Invierto en grandes mercados, invierto en negocios que arreglan una necesidad, lo que quieras. Pero al final, en el tiempo, se va depurando eso en tema de relación de equipos, founders, relación de talento, tiempo de mercado. Una cosa que mencionaste que es bien interesante y creo que vale la pena mucho hablar es, este es un negocio en early stage, y perdón que me enfoque en eso porque es lo que conozco, donde es muy raro el kingmaker, ¿no? O sea, estos megafondos que tienen no sé cuántos millones y billones, la verdad es que en la cancha en 1-1 jugamos igual. No es que ellos tienen un equipo de 30 y otro equipo de 11, ¿no? O sea, vamos 11 contra 11. Con lo cual, la verdad, esto de que como invirtió tal me va a ir bien, o como invirtió tal me va a ir mal, pues es completamente ilógico, ¿no? O sea, los fondos, el valor agregado de los fondos, y si quieres lo puedo hablar de eso, lo han entendido, para mí es en el mejor de los casos neutro, ¿no? Tirándole más a negativo, ¿no? Interesante. Entonces, me preocupa más preocuparme de los negativos que de los buenos, ¿no? Me parece interesante, abriste como una media caja de Pandora ahí, porque generalmente los fondos históricamente se pusieron a decir y hablar de los cuatro vientos de todo el valor que le dan a sus founders, y el famoso es cómo te puedo ayudar, aquí estoy. Y en la práctica, por lo que vi muy cercano, es que la gran mayoría están ahí en las buenas y cuando te está yendo bien y cuando no te está yendo bien, se olvidan de vos, te dejan ir y se acabó el chiste y ya está. Una vez que sos parte de los 7, digamos, de los 7 malos, ya está, se olvidan de vos. Entonces me parece como muy sano que digas justamente eso, como quiero decir, en el mejor de los casos es neutro. Estamos de acuerdo que hay excepciones que son conocidos, que básicamente, pero realmente los que veo como excepciones son más inversores ángeles y no necesariamente fondos. Los que, digamos, se ponen ahí a abrir sus contactos
o conseguir clientes, o donde se ponen a la par, inclusive tal vez a llamar y conseguir reuniones y diferentes cosas. Así que me parece súper sano, de cierta manera, entender que cuando uno está con un VC, el mayor aporte que le da por lejos es la plata. Quiero decir, me parece como que las personas a veces se envuelven en esta fantasía, que es mucho más que la plata, y en realidad, cuando uno está con un VC, es porque necesita plata. Si no, seguramente hay otros caminos más sanos para llegar donde uno quiere llegar. Inclusive pensando en VCs, inclusive pensando en VCs, yo puedo tener experiencias buenas, malas, regulares con VCs y te las cuento con mucho gusto. En realidad, al final, no hay ni buenos ni malos VCs, ¿no? Hay buenos y malos términos. Puede ser el mejor VC del mundo, buenísima gente, súper conectado, pero si los términos son malos, va a ser un mal socio, ¿no? Y puede ser el VC más desconocido, consiguió dinero de 3 primos y no tiene más, pero es un tipo que te da buenos términos, el mejor dinero del mundo, ¿no? O sea, no. Pero la pregunta es, los términos los pone el VC, no es que uno está desasociado del otro, ¿cierto? A ver, sí, no, depende mucho de la etapa del mercado, ¿no? Al final, a ver, siempre estás tú en la posición de decir no quiero los términos y quebraré o lo que sea, ¿no? Pero prefiero buscar yo mi salida de break-even que esto, ¿no? Pero en una etapa más o menos normal, ¿no? No ve lo del pasado reciente ni la etapa actual donde está más bien en el otro extremo, ¿no? En un mundo normal, generalmente tú tienes opción de 2 o 3 VCs, ¿no? Y alguno trata de apalancar su nombre para decirte, no, yo tengo una preferencia de liquidez de 3X o lo que sea, o tengo un derecho de supra prorata o lo que sea. Y tú sabrás, oye, es que quiero este nombre en mi cap table, o prefiero pues no tener ese nombre tan rimbombante, pero tener más control de mi destino, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Y a ver, y aquí es como toda la vida, ¿no? Vas acumulando data points, ¿no? Cada interacción con un VC es un data point, ¿no? Bueno o malo, ¿no? Desde la manera en que te presenta un term sheet, desde la manera en que pregunta por el term sheet, desde la manera en la que escribe el term sheet. O sea, son todas cosas que es una relación más difícil que un matrimonio, ¿no? O sea, el matrimonio, al final firmas un papel y se acabó, ¿no? Y mala suerte. En esta relación es, no me quiero ir, ¿no? y sácame como puedas. Entonces, bastante más complicada, ¿no? Completamente. Y hablando de los tiempos actuales, me interesa ver tu perspectiva de cómo cambiaron las evaluaciones ahora que estamos grabando esto en junio del 2022 versus, ponele, hace un año atrás o 6 meses atrás. ¿Cómo ves las evaluaciones de las startups de diferentes rondas? Lo que se llama pre-seed o seed o ya una serie A. Mira, entre más cercano estés al pre-seed, creo que todavía están más en una realidad, ¿no? O sea, sigo viendo pre-seeds con valuación inicial de $30 millones, $50 millones, ¿no? Y inclusive consiguiendo dinero. En este momento. Y consiguiendo dinero. A ver, me interesa eso. Dame un ejemplo. En este momento, ¿qué background tienen los founders? No hace falta dar nombres, por supuesto. Quiero decir, ¿qué hicieron esos founders para que les compren una ronda, digamos, que les invierten una ronda pre-seed de 30 millones en Latinoamérica? El típico perfil es MBA de un Stanford, Harvard similar, o experiencia early employee de alguna de estos unicornios latinoamericanos, ¿no? Esos, ¿no? Que tienen este cheque de ángel del founder donde trabajaron, ¿no? Y con eso es, bueno, y me acompaña el fondo que invirtió conmigo porque pues quiere mantener esa relación. Y sectores, cualquier sector, o sea, hemos visto todo. Mira, y lo estás viendo como algo relativamente normal en esta actualidad igual. O sea, no, a ver, sí es menos que hace 6 meses, ¿no? Claramente ya no es tan común. Pero todavía hay, ¿no? O sea, lo que me impresiona es que siga habiendo. No es que se fuera a cero. Y creo que al final también va a llegar ahí el coletazo, ¿no? O sea, yo creo que empezó en las etapas más adelante, digamos serie C, serie D, y ha ido caminando cada vez más hacia abajo. Las que tienen ya una serie A, por ejemplo, ya es mucho más o ir una evaluación normal o ser una extensión de la ronda anterior, ¿no? Ya es raro el que te dice, oye, ahora quiero 8 veces mis ventas, ¿no? Eso, pues cada vez ahorita es más raro, ¿no?
Y para abajo no lo has visto todavía. Imagínate que levantar una evaluación de 100 millones, no A estás ver, viendo que esa es están una levantando súper la pregunta. próxima a una evaluación de 80, 70, 50. Y a ver, esa es una caja de Pandora para que veas. Hoy en día hay muchos fondos en Latinoamérica que están levantando su tercer fondo, ¿no? Y una dinámica interesante de los fondos es que tú levantas un fondo con dos anteriores, ¿no? O sea, el fondo 3 se levanta con el 1, el 4 con el 2, el 5 con el 3. Entonces, a ver, estos fondos que están levantando su fondo 3 y tienen empresas que parecía que venían volando, ¿no?, en los últimos meses, y hoy en día se encuentran con que hay que hacer un down round, están rescatando esas empresas para no mostrar la realidad, ¿no? Entonces, Ok. Espera, no hay down voy a rounds, traducirlo eso, voy a traducirlo en español creo típico, yo. básicamente. Estás diciendo que hay inversores que están manteniéndole rondas a sus compañías previas solo, no porque lo creen, sino que ellos creen que el valor de la compañía no es tal, pero lo mantienen en esa etapa solo para que en sus mismas finanzas como fondo no tengan que bajar la evaluación de esa compañía, ya que eso es lo que usan para levantar, digamos, su próxima ronda de inversión, el fondo mismo, ¿correcto? Correcto. Sí, por eso no hemos visto ningún down round, ¿no? O sea, y esto pasa en fondos del tamaño que quieras, ¿eh? Fondos de 10 millones y fondos de 600, ¿no? Todos están en ese valle. Quizás algunos han sido más selectivos en cuál rescatan y cuál no, porque representamos el portafolio. Pero al final, la gran mayoría están haciendo este tipo de maniobras, ¿no? Mira, interesante. Y esto es simplemente para, digamos, que sus finanzas como fondo no queden mal y poder levantar la ronda, que me parece tremendo. Que tú puedas seguir reportando que tu empresa sigue abriendo 1x y no 0.8 o 0.7, ¿no? Claro, por supuesto, sí, digamos, porque a vos, tus LPs, tus inversores institucionales, te van a invertir según cómo te fue en el pasado. Y si vos tuviste que darle la próxima ronda a una evaluación menor, te va a ir peor. Entonces, tiene lógica, pero también creo que de cierta manera eso habla llamarlo de un sistema roto, ¿cierto? O sea, donde los incentivos de los, llámalo primer línea, de los inversores institucionales, los limited partners, después no está alineado con lo de los fondos, que a su vez no está alineado con los inversores, con sus emprendedores. Totalmente. A ver, y ese es un súper tema, ¿no?, que tocas, que es, pensando más allá de si tú tienes un estudio de startups y yo VC, lo que sea, entre más capital manejes, más desalineamiento de incentivos, ¿no? Porque te vuelves un asset manager y no un inversionista. Es mucho más interesante tener fees de millones de dólares que vienen cada año, ¿no? Whatever happens, ¿no? Y que al final sea como un lindo bono si tienes un buen exit, ¿no? Expliqué eso un poco más de detalle. O sea, quiero decir, creo que esto abre una conversación interesante. Que voy a aclarar una cosa antemano para decir es, en Indie Build, el startup studio que comencé el año pasado, me vinieron a ofrecer inversores, ponerme toda la plata para todas las startups de antemano. Nosotros invertimos 50.000 por cada compañía y mi respuesta fue no. O sea, no encuentro la manera de alinear de a vos como inversor y a mí como estudio. O sea, prefiero ir más lento o tener menos plata o ir invirtiendo lo que podamos según las finanzas personales, pero no quiero que no haya alineamiento constante. Y me parece tipo como, por justamente lo que mencionas antes, cuando no puedes alinear todos, creo que ahí se sufre. Volviendo a lo que decías antes, explica un segundo cómo gana plata un VC. Creo que esta es la parte donde no todo el mundo necesariamente lo entiende, que es una fórmula que se llama 2 and 20 en inglés, que es 2 y 20, pero de la boca del león directo, digamos. Es básicamente tú juntas una bolsa de dinero y sobre esa bolsa de dinero tú cobras un porcentaje anual, que son tus honorarios, y un porcentaje final de la ganancia del fondo, ¿no? Un ejemplo rápido, 10 millones, ¿no? De 10 millones yo cobro el 2% anual, o sea, $200,000 durante 10 años, y ese es mi sueldo. Y al final, cuando yo venda el portafolio, digamos que me fue muy bien y lo vendí en 3x, 30 millones, descuento los 10 y sobre ese 20 millones yo cobro el 20%, o sea, 4 millones que van para mí, ¿no? Entonces, los fondos tienen, la verdad es que como negocio es un pésimo negocio, ¿no? Porque tienes un montón de tiempo en el cual los economics son muy malos
y que además no tienes visibilidad de cómo va, porque también los portafolios en el mundo normal, eso lo pasaba antes, son realmente jotas, ¿no? O sea, hockey sticks, ¿no? O sea, tu portafolio suele valer menos antes de empezar a valer más. O sea, en el sentido de que yo invierto Mm. 5 millones de dólares, ¿no? Pero además saqué fees, ¿no? Con lo cual vale 5 millones más lo que ya me pagaron. Entonces, estoy abajo de 5. Hasta que no se empiecen a regular las compañías, yo voy a estar abajo del agua, ¿no? Entonces, a ver, de hecho, los fondos americanos tienen una excelente frase que dice que los primeros fondos le llaman ramen funds, ¿no? Y ramen porque te dedicas a comer sopa ramen porque no alcanza para más, ¿no? O sea, esa es la vida de un fund manager inicial, ¿no? Ya en el tiempo, pues vas teniendo cada vez más activos y bueno, ya tienes un fondo que seas de 50 millones y cobras $1 millón de honorarios y pues con eso te puedes pagar un buen sueldo, ¿no? Pero ese camino, pues tarda, ¿no? Y lo que va pasando es este incentivo que decíamos de que hay demasiado capital inerte, como le quieras llamar, en el mundo que no encontraba retornos, hacía que ese capital se fuera a asset managers, que a su vez buscaran fondos, que a su vez buscaran startups, ¿no? Entonces, nosotros pasaba mucho como fondo, ¿no? O sea, nos insistían mucho los inversores en, oigan, hagan un fondo más grande o hagan un fondo paralelo para hacer oportunidades, ¿no? Que suena muy, muy divertido, ¿no? O sea, tengo mucho más fees, tengo más dinero. La realidad es que el problema es que yo me empiezo a desalinear porque es tan importante lo que voy a ganar cada año que ya se vuelve secundario mi retorno, ¿no? O sea, yo, si gano al año 5 millones de dólares, pues más que hecho, ¿no? Si en cambio me va bien, o sea, vivo muy bien con lo que gano, pero yo no voy a cambiar de casa si no le va bien al fondo, es diferente mi incentivo. Entonces, ahí es donde se va desalineando. O sea, los fondos americanos manejan tal cantidad de dinero que típicamente la ecuación que te dicen es, yo puedo invertir máximo el 10% del fondo y mi cheque mínimo son 20 millones, ¿no? Con lo cual, típicamente, un fondo de menos de 200 millones les es irrelevante, es como ni el esfuerzo, ¿no? Entonces, levanta un fondo de 200 y hablamos, ¿no? Entonces, yo digo, decir 200, pero ¿dónde los meto, no? Para regresar 20 veces 200 la veo difícil, ¿no? O sea, es otra cosa. Ver, pongamos un poco de números, porque la verdad que no sé la respuesta a esto. Es, ¿cuántos fondos hay en Latinoamérica de arriba de 50 millones de dólares invirtiendo en startups? Calcularía que no más de 10. No más de 10. O sea, es Sí. un universo realmente chico. Digamos, Muy chico, sí, digamos, sí. son literalmente... Es muy chico y tiene lógica que sea chico porque el ecosistema de startups en Latinoamérica está incrementando en tamaño. Así que es interesante. Eso y otra Lo que cosa muy también es importante. interesante- Eso, el tamaño de dónde meterlo y también quién invierte hoy en día en VC, ¿no? En fondos. No tenemos fondos de pensiones como en Estados Unidos, ¿no? Ni tenemos endowments, ¿no? Entonces, típicamente, Ujú. el 90% estamos fondeados con family offices y algunos ya lograron un endowment americano o una compañía de seguros americana o algo así. Pero si no has logrado eso, pues tu universo son cheques de 500,000, 1 millón, con lo cual llegar a un fondo grande es bien difícil. Clarísimo, clarísimo. Y yo creo que los próximos años va a empezar a cambiar eso, particularmente cuando haya más personas que hayan tenido ya, digamos, haya más family office más grandes que provengan de emprendedores de la industria. Que así sea. Seguro. Así que nada, me parece súper interesante la charla. Me parece como primer capítulo dejarlo relativamente corto y con un montón de temas para charlar. Charlamos de creo que 2 de los 10 temas que queremos hablar hoy, que es algo bueno. Así que, Cristóbal, gran placer. Gracias Igualmente. por tu tiempo y sigamos en este camino que creo que Latinoamérica tiene mucho para dar.